Hola, ¿qué tal, gente? Soy Alex y hoy os traigo una nueva reseña al canal. Esta vez será del libro Nostromo, por el gran Joseph Conrad. La novela nos sitúa en un país sudamericano ficticio, a finales del siglo XIX, y es como el típico país después de la independencia con España, que está lleno de guerras civiles, por ejemplo, los típicos partidos liberal y conservador que luchan entre sí por conseguir el poder. A lo mejor en 30 años hay más de 10 gobiernos, porque por ejemplo, si una persona consigue el poder y nombra como ministro de guerra a un tío, a lo mejor ese tío se rebela unos años después y consigue el poder. Después es un país con muchísima corrupción. Nos quejamos en España, pero la corrupción de ese país es gigantesca, tan grande que la gente cree que es algo totalmente normal, lo ve como algo cotidiano. Después, todo este clima favorece que haya a lo mejor un general contra el gobierno que actúa como un guerrillero en las montañas, en los bosques. Y por ejemplo, es muy interesante porque de toda esta situación las potencias occidentales intentan aprovecharse, ya sea invirtiendo capital en las minas, intentando comprar la empresa petrolera. ¿Me entendéis? Esto es lo que pasaba con estos países. Y en este contexto se nos presenta nuestro principal protagonista, Charles Gould. Este hombre es un inglés cuya familia vivía desde hace unos siglos en ese país. Y el gobierno que había capturado el poder pocos años antes, le concede a su familia una concesión minera, que a primera vista puede sonar muy bien, pero no es así. Porque por un lado, la mina está en unas condiciones desastrosas, y por otro lado, un tanto por ciento de la producción tiene que ser dada al gobierno sin nada a cambio. Pero Charles Gould es una persona muy aplicada, y en cuanto llega al país empieza a invertir capital, a pedir préstamos, y la mina va muy bien, extremadamente bien. Bueno, por cierto, hay que decir que la mina era de plata. Entonces la plata empieza a fluir, la provincia donde está situada esa mina empieza a crecer, y entonces Charles Gould empieza a tener un pensamiento, que en ese país, el mero hecho de que sea tan corrupto, tan ilegal todo, no le favorece en nada, porque siempre que quiere hacer un trato administrativo tiene que estar andando con sobornos, corrupciones y demás. Esa situación de un gobierno que cambia cada pocos años es muy insegura, porque a lo mejor al próximo gobierno le parece que la labor minera de Gould es ilegal o que se aprovecha de los recursos del país, y ese nuevo gobierno a lo mejor puede expropiarle la mina. Entonces él decide, con toda su influencia que ha conseguido en esa provincia, crear un nuevo partido político, el Partido Blanco. Y entonces impulsará ese partido hasta que consiga el poder. Y lo consigue. Y ya todo empieza como a legalizarse. Costaguana se convierte en un estado de derecho y todo va bastante bien. Lo que pasa es que uno de los ministros de defensa del país se revela en armas, porque el hombre no está contento con la situación esta del país, que favorece a los extranjeros, que se interesa por pagar las deudas contraídas con otros países, y entonces se revela en armas y gana. Este es como el principal argumento, porque la revolución de ese ministro de defensa triunfa, pero Charles Gould intentará de nuevo que la situación vuelva como antes, y se planteará una independencia de la provincia donde está la mina. Y aquí es como comienza toda la trama. Como veis, a lo mejor me explica un poco mal, pero es una trama bastante confusa, que no sigue un hilo conductor, sino que empieza en el presente, después vuelve al pasado, y así sucesivamente. Vale, pues como he dicho, este es como el argumento principal. Vale, ahora contaré más cosas. Los personajes. Para la gente que haya leído a Conrad, sabe que no tiene héroes, no tiene villanos. Son como personas grises, que tienen sus cosas buenas, cosas malas, y la descripción que se hace de los personajes es inmejorable, de verdad, porque se refleja en la novela todos los pensamientos que tienen, todo lo que le influye a ellos, todo lo que temen, y el análisis de las personas yo creo que podría gustar hasta un psicólogo, es buenísimo. Y por ejemplo, entre los personajes que más me gusta destaca Nostromo, que le da nombre a la novela, que es como un inmigrante italiano que llegó a las costas americanas para hacer fortuna, y es como una persona súper esplendorosa, que va con su sable, su revólver, una ropa muy colorida, y haciendo favores, y
impartiendo el bien, luchando contra el mal, que en un primer momento puede resultar como un héroe, pero el hombre tiene motivos egoístas, porque lo que más le gusta en el mundo es que la gente lo vea como eso, como un héroe, es alguien tremendamente vanidoso. Después hay otro que es el Dr. Monaghan, que es una persona que va siempre súper desalineada, encorvada, y es muy antipático con todo el mundo. Y se descubre que, entre otras cosas, uno de los regímenes dictatoriales del pasado lo había apresado y torturado. Y por eso el personaje es así. Y hay muchísimos más personajes interesantes, como por ejemplo, un hombre que luchó al mando de Garibaldi, ya sabéis, Garibaldi, el famoso héroe italiano que consiguió la independencia del país. Pues eso, unos personajes increíbles. Y, y no os preocupéis que lo que os he contado del argumento va hasta 40 páginas o 50 de las 500, no es ningún spoiler. Eso se ve hasta en la parte de atrás del libro, donde te ponen una breve sinopsis. Vale, ahora comentar unas cosas. Este libro, como he dicho antes, describe muy bien a los personajes, describe muy bien las situaciones, pero tiene una cosa que a lo mejor puede resultar negativa. Es, en mi opinión, bastante complicado. Porque, a ver, Joseph Conrad no es un autor comercial, no es un autor al uso, sino que escribe de una forma bastante, ¿cómo decirlo?, bastante ilustrada. La primera palabra que se me ha venido a la cabeza. Es un autor que escribe de manera muy compleja, usando muchas metáforas, que a veces tienes que releer varias veces un mismo párrafo para darte cuenta de a qué se refiere. Yo, por ejemplo, este libro, que, por cierto, esta es mi edición, bastante bien, tiene unas 500, 600 páginas y yo me lo leí en casi un mes, porque entre los estudios y esto que es bastante complejo me costó un poco. Pero es una gran novela, de verdad. Yo la recomiendo muchísimo, porque todas las cosas que se reflejan en ella, todos los intereses materiales de los extranjeros, el tremendo egoísmo de los gobernantes de ese país, es algo increíble. Y toda la trama que empezará porque, en plan, como he dicho antes, uno de los ministros de guerra toma el poder de nuevo. Y entonces, a partir de ese momento, empezará como una gran trama para volverlo todo a un estado de derecho, a un estado legítimo, y esa trama es francamente increíble. Y te das cuenta, como, esto ya lo he dicho antes, pero lo recalco, cuando te das cuenta de que los personajes son súper débiles, súper humanos, que aquí no hay ningún héroe que desenvaine la espada y mate a todos los malos. Aquí no, aquí hay personas que se ven corrompidas por el dinero, que en un primer momento pueden resultar muy buenas, pero que después acaban consumidos por los intereses materiales. Una novela francamente muy buena. Pero eso es que Conrad es un autor bastante complejo. Yo recomiendo la novela si ya tenéis como una experiencia lectora, no como una primera novela. Y también decir como curiosidad que Conrad es un autor que pasó toda su vida como un marinero, se recorrió todas las puntas del mundo. Y este es como, creo, casi el único libro que no toman ese argumento marinero, ¿me entendéis? Pues yo os la recomiendo mucho, pero eso sí, si tenéis una trayectoria literaria, si habéis leído bastante, os la recomiendo, porque es una novela compleja. Pero una vez empiezas a leerla, te metes en la historia, se disfruta bastante, de verdad. Y hay algunos momentos en los que de verdad te sacan una sonrisa porque te quedas, joder, sé que está perfecto, es que esta descripción es genial. Pues eso, gente, espero que os haya gustado mucho la reseña y que no os haya liado mucho con este complejo argumento. Venga, adiós.